En el capítulo anterior, el abuelo del prota termina diciéndole a los guardias del palacio que tenían información militar urgente que informar, y quien lo bloquee, perdería la vida. A lo que el protagonista miraba a su abuelo pensando que aquel viejo estaba esperando a ver cómo él manejaba aquella situación. Por lo que el protagonista acercándose a los guardias termina presentándose como Li Yun Xiao, hijo del general Fei Long, diciendo que tenía información militar urgente para informar a su majestad. A lo que dentro del palacio el príncipe mayor decía que la familia Li se había vuelto más y más desenfrenada, que se atrevieron a eliminar a los guardias del palacio y a entrar por la fuerza, diciendo que eso era una clara falta de respeto hacia su majestad y deberían ser ejecutados, a lo que el príncipe menor pensaba que no esperaba que el protagonista hiciera una entrada tan grande, diciendo que todos sus planes anteriores de ganar autoridad sobre los militares ahora eran inútiles. Pero su majestad, bastante molesto, termina llamando al prota y a su abuelo diciendo que debían ir, con lo cual los guardias terminaron abriendo el camino para ellos, y mientras estos avanzaban, un montón de gente terminó deteniéndolos, diciendo que estos dos cometieron serios crímenes, e insultaron al descendiente de un santo, lastimaron a más de 100 eruditos, y esos crímenes no podían ser perdonados, que ese sería su día del juicio final, que fuera del palacio imperial, los cielos serán testigos de su ejecución, pero el protagonista pensaba que esos grandes mentores de la Academia Imperial parecen haber leído todos sus libros en vano, diciendo que ni siquiera pueden compararse con aquellos eruditos de antes, que solamente estaban liberando una cantidad pequeña de ki de la justicia, y sacando su espada, terminó eliminando a 4 de aquellos tipos de un solo corte, con lo que los demás eruditos se encontraban profundamente asustados, empezando a gritar que el protagonista había eliminado personas fuera del palacio imperial, a lo que el protagonista termina diciendo que los asuntos más importantes de la corte no son algo en lo que estos eruditos puedan entrometerse, que no son más que peones utilizados por otras personas, pero creen que están luchando por algún tipo de justicia, que es ridículo, que éste no tenía ningún interés en luchar contra ellos, y les aconseja que no desperdicien su vida leyendo esos libros de sabios, que si estos quieren morir por nada, que deben quedarse en la Academia Imperial y enseñar, que hay es a donde pertenecen. Además, si ya Renji fuera realmente justo, no los hubiese enviado a estos a interponerse en su camino, ya que solamente los envió a su muerte. Tras eso el prota y su abuelo terminaron entrando en el palacio, donde ya Renji parecía estar bastante molesto. Este terminó rogando a su majestad que eliminaran al prota y a su abuelo diciendo que debe tomar medidas por eso humilde funcionario, que debía eliminar a esos 2 demonios, a lo que su majestad termina diciéndole al protagonista que tenía muchas agallas, que realmente se atrevió a eliminar gente fuera del palacio imperial, que primero eliminó a los guardias del palacio, y luego a grandes mentores, que si acaso no tenía respeto por la ley. El prota termina diciendo que es porque respeta la ley que estaba eliminando a esa gente, cuya cosa el príncipe mayor dice que eran tonterías, diciendo que el asesinato debe ser castigado con la eliminación, diciendo que éste se atrevió a masacrar a la gente en el palacio, que estaba ignorando la ley, por lo que debe perder la vida, pero el prota le pregunta a este que si acaso él mismo conoce a la ley. Este termina diciendo que por supuesto, que es el primer príncipe, que como no la iba a conocer, mientras pensaba que el prota era bastante audaz y quería ver cómo salía de esa. Por lo que el protagonista termina preguntando que si allí estaba el jefe de ministro de personal, el cual se llama Ban Wenlin, el cual responde que estaba allí, preguntando qué quería el joven maestro Yun de él, a lo que el prota le pregunta que no tenía claras algunas cuestiones y esperaba que éste pueda iluminarlo. Este le responde que por favor hablara sobre aquellas cuestiones. A lo que el prota le pregunta cuál es el castigo por bloquear a alguien con información militar urgente. Este termina diciendo que la información militar urgente es naturalmente un asunto de gran importancia, y según la ley del reino, aquellos que bloqueen a la persona que reporta la información militar urgente se les castigará con la ejecución, haciendo pensar a los otros mentores que por eso el protagonista dijo que iba a reportar información militar urgente, diciendo que tal parece, aquellos guardias del palacio perdieron la vida en vano. El príncipe mayor no pensó que el protagonista se aprovecharía de semejante error, a lo que éste termina diciendo que incluso si esos guardias del palacio merecían perder la vida, porque eliminó a esos grandes mentores, diciendo que el prota es un mocoso de sangre fría,
diciendo que cada uno de esos grandes mentores se había dedicado a la literatura, y durante su trabajo se desprendieron de los deseos mundanos y se dedicaron a educar los fundamentos de su país. Y el protagonista los eliminó sin pensarlo dos veces, que como era eso respetar la ley, el protagonista termina pidiéndole disculpas al ministro nuevamente, preguntando que cuál es el castigo por difamar a un importante funcionario de la corte. Este termina diciendo que si realmente es difamación, el castigo es la muerte. Con esto el príncipe mayor termina sorprendido, preguntándose si acaso esa era una de las leyes, por lo que Jia Renyi termina diciendo que si la difamación es hecha por la gente común, eliminarlos es algo natural, diciendo que todos esos grandes mentores tenían cargos oficiales, y todo lo que dijeron era cierto y no era calumnia, por lo que el prota le pregunta a Jia Renyi, que si todo lo que dijeron era cierto, diciendo que éste debía cuidar sus palabras porque también estaba a punto de denunciarlo a él por difamación, diciéndole que su majestad le había dicho personalmente que fuera, y aún así los grandes mentores le bloquearon el camino, preguntando que cuál es el castigo por obstruir el cumplimiento de una orden imperial, cuya cosa él ministro de personal termina diciendo que el castigo por obstruir a alguien en el cumplimiento de una orden imperial es la aniquilación total y absoluta de toda su familia. Los otros mentores pensaban que el prota era muy siniestro, que al final esos grandes mentores también perdieron la vida en vano debido a que el prota sabe aprovecharse de las leyes. El protagonista termina diciendo que cree que el sobrino de Jia Renyi fue uno de los grandes mentores que le bloquearon el camino, y como tal Jia Renyi también debería ser aniquilado por completo, debido a que la ley lo dice. Jia Renyi parecía no saber cómo defenderse ante el protagonista, por lo que inmediatamente con otros dos eruditos le ruega a su majestad, que juzgue sabiamente, a lo que el abuelo del prota miraba sorprendido, pensando que ese enorme dilema se había resuelto tan fácilmente, que si acaso ese era realmente su nieto, diciendo que la familia Li siempre ha sido una familia de generales, y en una lucha con palabras, no son rivales para esos eruditos corruptos, diciendo que ese día no solamente había cargado arrogantemente contra la gente y la había eliminado, sino que también ha utilizado la ley del reino para condenar a muerte a Jia Renyi, que si se confirmaba el crimen de este, eso significaría que un descendiente del santo sería ejecutado, y de lo contrario, el protagonista no dejaría ese asunto de lado, a lo que el emperador termina diciendo que Jia Renyi es el descendiente del santo, y al mismo tiempo también es su primer maestro, y fue su sobrino quien cometió el crimen, y no él. Y dados los logros de Jia Renyi, éste le perdona, y en cuanto a su sobrino, deben llevárselo y eliminarlo, debido a que se lo merecía por ofender al protagonista. Jia Renyi terminó alabando al emperador. Este parece no tener escrúpulos debido a que condenó a muerte a su propio sobrino, a lo que mirando aquello, los guardias pensaban que a Jia Renyi solamente le importaba lamerle los pies a su majestad, y no le importa la muerte de su propio sobrino. El emperador pensaba que con eso había resuelto el problema, que Jia Renyi ya había sido perdonado, y el protagonista consiguió que eliminaran al sobrino del mismo, y con eso ambas partes deberían estar satisfechas. Pero el protagonista termina diciendo que no puede hacer eso, diciendo que como modelo de rectitud para el mundo, Jia Renyi debe seguir la ley al pie de la letra, diciendo que además nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera un príncipe, por lo que le pregunta a su majestad que si acaso estaba diciendo que Jia Renyi era más importante que un príncipe, cuya cosa asustaba bastante a Jia Renyi, ya que sabía que podía ser ejecutado con las palabras que el protagonista decía, por lo que éste se levanta, preguntando al prota que cómo se atreve, diciendo que fue el perdón imperial personal de su majestad, que si éste se estaba burlando de él, que si acaso no pone a su majestad en sus ojos, cuya cosa el prota afirma, diciendo que no ponía al emperador ante sus ojos. Esto deja absolutamente sorprendido a todo el mundo, pensando el príncipe más joven que podría haber pisoteado a estos con sus palabras, que por qué cambió su postura y dijo algo tan controvertido. Su majestad bastante alterado estaba por decirle algunas palabras al protagonista, sin embargo, se retracta debido a que se percata de algo interesante. Se trataba del protagonista, haciendo algún tipo de saludo. Este dice que respeta a su majestad, y como su súbdito, siempre ha tenido a su majestad en su corazón, y había seguido todas sus órdenes y enseñanzas, pero él, Jia Renyi siempre utiliza el nombre de su majestad, preguntando que dónde estaba su lealtad, diciendo que no era de extrañar que Jia Renyi se atreviese a desafiar la orden imperial,
que ni siquiera tenía a su majestad en el corazón, que si acaso creía que era más importante que su majestad, preguntando que si acaso éste cree que su majestad no es lo suficientemente sabio, y que él debería estar en el trono. Tras oír aquello, los funcionarios pensaban que el crimen de Jia Renyi de desafiar la orden imperial apenas había sido borrado, y ahora se le acusa de traición, a lo que Jia Renyi parecía estar sumamente molesto. Este trataba de decirle algo al protagonista, pero repentinamente cae al piso escupiendo sangre, a lo que termina dándole un fuerte infarto. El emperador pensaba que el gran erudito se había enfadado hasta perder la vida, por lo que el prota dice que es un verdadero descendiente de un santo, que eligió morir por su crimen, y eso significa que conoce la justicia y la vergüenza, que el hombre fallecido había mostrado su arrepentimiento, y aunque éste había cometido un delito deben ser compasivos y perdonarlo, diciendo a su majestad, que le ruega su sabio juicio. Estos pensaban que el protagonista era demasiado cruel, que Jia Renyi ya había perdido la vida, pero todavía quería añadir crímenes a su nombre, que era demasiado peligroso, y no deberían interponerse en su camino. El rey termina interrumpiendo, pensando que no debería enfadar a la familia Li por un muerto inútil, por lo que dice que el protagonista tenía razón, diciendo que había mostrado su arrepentimiento y lo perdonaría por sus crímenes, diciendo que este era un gran erudito y escogerían una fecha para su entierro, y tendrían un luto en todo el país, por lo que le pregunta al protagonista y a su abuelo que cuál era la información militar urgente que requirió que eliminasen incluso a los guardias imperiales solo para llevarla allí, a lo que el prota responde que habían perdido la ciudad de Baitou. Y la ciudad de Kunjin estaba rodeada por el ejército de Bai Shan y debían enviar refuerzos inmediatamente. Esto dejó sin palabras a aquel emperador, el cual preguntaba si había algo más que informar. Pero el protagonista termina diciendo que eso era todo, y estaban esperando a que su majestad les dé las órdenes, pero el emperador bastante molesto pregunta que si acaso no era la información militar que habían recibido hace unos días, que ya estaba al tanto, que si eso era lo que quería decir. Con urgente, pero el príncipe mayor le dice al prota que como se atreve, que había eliminado a guardias imperiales y grandes mentores solamente por una inteligencia militar ya informada, que debería morir por sus crímenes. Pero el prota dice que si este era tan grande, debería ir al frente y eliminar a los soldados del estado de Bai Shan, o que si solo era capaz de eliminar a su propia gente. Tras oír eso, este pensaba que el protagonista tenía una lengua afilada, que incluso Jia Renyi perdió la vida por ello, y solamente sería humillado si sigue discutiendo con él, a lo que rápidamente el protagonista dice que casi lo olvidaba, que el ejército de León Dorado liderado por el príncipe mayor fue derrotado por el estado de Bai Shan en la ciudad de Baitou, y no era de extrañar que éste solamente pueda ir a por los del mismo bando, pensando Qin Yang que la ciudad de Baitou, custodiada por el ejército de León Dorado, tiene una historia que se remonta a más de un siglo, y frente a ella, se encuentra la montaña Pitón, infestada de monstruos, y las tropas del estado de Bai Shan nunca han sido capaces de atravesarlas, y ese era un incidente extremadamente extraño. Y los oficiales de la corte imperial deben sospechar de ello, que su padre ha reinado como emperador durante todos esos años, y él lo notaría de inmediato, y si descubre que dejó entrar al enemigo deliberadamente, no solamente perdería el derecho al trono, sino que también su posición como príncipe sería eliminada, y solo tenía que negar esas acusaciones, que nadie tenía pruebas, a lo que vemos como el emperador le dice al prota que creen que esa petición es falsa. Y piensan que el verdadero motivo del enemigo era alejar a su ejército central de la capital y atacarla directamente. El protagonista dice que entendía, pero ¿y si la información militar era cierta? El estado de Bai Shan atravesaría la ciudad de Kunjin y Tianshui perdería a 13 de sus ciudades, que si entonces, podrían defenderse de un ejército de 1.000.000, a lo que estos parecían no saber qué decir. Sin embargo el príncipe mayor le hace una seña a uno de los ministros, el cual sale diciéndole al protagonista, que su padre es el que estaba rodeado, y tenía sentido que éste exagere tanto el asunto, pero es un asunto que afecta a todo el país, y no podían ser imprudentes. El protagonista inmediatamente terminó colocándole su espada en la garganta, diciendo que era un despreciable traidor, pero el emperador le pregunta al prota que cómo se atreve a sacar su espada en la corte imperial, que creía que estaba haciendo, pero el prota pregunta que si quería seguir descuidando la seguridad de Tianshui,
El prota decía que bañaría sus banderas con la sangre de aquel funcionario antes de que su ejército salga. Este rogaba ayuda al emperador y al príncipe mayor, a lo que el prota le dice a su majestad que había traído noticias urgente, que tenía prisa, así que no tuvo tiempo de desarmarse, por lo que le pide que lo perdone. Sin embargo, le dice que había descubierto un parásito en su país, diciéndole a aquel ministro que era un despreciable traidor y que limpiaría a su imperio de su desgracia, diciendo el príncipe mayor a su padre que el protagonista estaba amenazando a un ministro y ridiculizando a la corte imperial, por lo que debía ser condenado a muerte, pero el príncipe mayor rápidamente terminó recibiendo un fuerte golpe en la cara del abuelo del protagonista, el cual con una aura aterradora terminó diciendo que quien se atreva a eliminar a su nieto debía dar un paso al frente inmediatamente. Pensando aquellos ministros que cómo pudo golpear el abuelo del protagonista al príncipe mayor en la corte imperial. Sin embargo, era demasiado tarde, debido a que el protagonista ya había eliminado a aquel ministro. El emperador pensaba que el abuelo del protagonista se había vuelto más fuerte, y debe haber logrado un gran avance en los últimos años, y sacándolo de sus pensamientos el prota le dice al emperador, que si acaso todavía tenía que dudar entre la importancia de sus tierras y ese hombre, diciendo que si cree que le había dicho era una tontería, puede ignorar la información militar, y la familia Li regresará y se olvidará de aquel asunto, diciendo que si los enemigos se apoderan de su país, esos parásitos podrían seguir siendo los ministros de su nuevo dueño, y sus posiciones no cambiarían, pero su majestad, seguramente perdería la vida, preguntándole que cómo podrían ser estos ministros gente leal. Estos ministros pensaban que el duque y su nieto tenían unas lenguas afiladas y no podían refutarlos, por lo que el hermano menor piensa que si no se equivoca, su padre no despliega tropas. Podrían incluso iniciar una rebelión en el lugar. El emperador dice que el protagonista tenía razón, y por lo tanto, ordenaba al duque que reúna algunas tropas del ejército central y se traslade al final del día. Este responde que no era tan fuerte como antes, pero no debía preocuparse, debido a que encontraría una persona de confianza para dirigir el ejército en su lugar, pensando aquellos funcionarios que cómo puede decir eso con la cara tan seria, diciendo que la presión que acaba de ejercer era casi del nivel de un rey marcial. El príncipe mayor pensaba que no le importaba si el abuelo del protagonista lidera el ejército, que solamente le dejaría tener la posición en nombre, que debían ver qué podía hacer en esa situación, a lo que el emperador le dice al duque que podía hacer lo que quisiera. A lo que después de aquella reunión en la corte imperial, el príncipe Qin Yue le dice al protagonista que lo que había hecho en la corte imperial fue impactante, que ese día reclutarían a los estudiantes de la Academia Yanlan, que si acaso él mismo quería echar un vistazo. El prota dice que ese ejército de estudiantes se convertirán en los leales subordinados del príncipe Qin Yue, por lo que debería ir a echar un vistazo. Y en un cambio de escena en la Academia Yanlan, vemos como ya se encontraban reclutando a los estudiantes, a lo que vemos a Meng Wu, la cual le pedía a uno de los profesores, que por favor, dejaran que su hermano se postule, que él también era un guerrero marcial, y ya había cumplido con la condición para aplicar, pero aquel instructor decía que ya se lo había dicho, que debía ser alumno de la academia para poder presentarse, y debía mirar su cara, que estaba verdosa, y debe estar desnutrido, que cómo podía enviarlo a la guerra, a lo que Men Bai le preguntaba, bastante molesto, que si acababa de decir que estaba desnutrido, que éste se comía media cabra todos los días y éste decía que estaba desnutrido. Aquel instructor se negaba diciendo que su hermano tenía talento y era raro incluso en la Academia Yanlan ver a un guerrero marcial a su edad, diciendo que debía llevarlo allí e inscribirlo en la escuela durante el descanso. Pero Men Bai dice que si no le iba a dejar que se una en ese momento, que iría a buscar a su maestro, que él sabría qué hacer. Aquel instructor pregunta que si tenía un maestro, diciendo que nadie puede hacer nada al respecto a menos que sea el director de la academia, preguntando que quién era su maestro. Pero detrás de este instructor terminó llegando el prota, diciendo que él era su maestro, el cual estaba acompañado del príncipe Qin Yue, su abuelo y la comandante Bai, a lo que Men Bai termina saltando de la mesa y corriendo hacia el protagonista. Este terminó diciendo que ese hombre no le dejaba aplicar. Preguntándose la gente que si acaso, el maestro de Men Bai era Li Yun Xiao. Los allí presentes comentaban que debían estar bromeando, que el prota apenas acababa de entrar en el reino de origen, comentando a alguien más que eso no era necesariamente cierto,
ya que había dejado lisiado a Lan Xuan de un golpe, y puede que tenga la habilidad suficiente, comentando otro que si no fuera por los antecedentes y la fuerza de su familia, no habría sido capaz de obtener tantos recursos y técnicas marciales de alto nivel, y si él fuera el joven maestro de la familia Li, ya se habría convertido en un señor marcial, pero le responden que éste solamente tenía celos, que la riqueza y los antecedentes también eran habilidades, que si realmente quiere que el prota escuche lo que éste ha dicho. A lo que vemos como la hermosa Meng Wu se acerca a saludar al prota, mientras que Men Bai lo abraza bastante feliz, debido a que él mismo había aparecido en el momento indicado. A lo que su abuelo le preguntaba que como éste tenía un discípulo, y mirando fijamente a Men Bai, dice que ese chico se había convertido en un guerrero marcial a una corta edad, que ni siquiera tenía 15 años, preguntando por qué este se ve verde, que si estaba desnutrido. Tras escuchar esto Men Bai pregunta quién era ese anciano, y por qué era tan grosero, a lo que rápidamente aquel instructor terminó presentando su respeto al príncipe Qin Yue, al duque Li y a la comandante Bai. Aquellos estudiantes se encontraban bastante sorprendidos, debido a que allí se encontraban el príncipe Qin Yue y él. Duque Li, a lo que Men Bai se encontraba bastante arrepentido de haberle dicho anciano al abuelo del protagonista, pero el protagonista lo manda a volar de una patada y le dice que vaya a la sala de gravedad aumentada por 20 y se quede allí durante un día y una noche, mientras que la comandante Bai le decía al instructor que dejase que Men Bai aplique, lo cual este acepta, mientras los allí presentes se encontraban bastante felices de ver al príncipe Qin Yue, diciendo estos que aquello era increíble. El príncipe rápidamente les comenta a todos los allí presentes que siempre que tengan un desempeño sobresaliente en la próxima guerra, independientemente de su origen, podrían formar parte los guardianes del Estado, y de su séquito y guardianes personales. Todos decían que aquello era su gran oportunidad y rápidamente se comenzaron a inscribir para poder participar en aquella guerra. La comandante Bai les comentaba al duque y al protagonista que debían esperar allí, que la lista de nombres saldría pronto, y supone que aplicaran más de 2000 estudiantes, todos guerreros marciales como mínimo. El príncipe Qin Yue pensaba que un ejército formado por 2000 guerreros marciales, que su destreza en el combate es equivalente a 20.000 o más soldados, mientras el protagonista le pide a Men Heu que debían descansar, que trajese a Men Bai, pero su abuelo se acerca al prota comentando que debería hacer a Men Wu su esposa y tener muchos hijos, pero el protagonista no parecía estar de acuerdo diciéndole a su abuelo que se perdiese. A lo que después de un rato, la comandante Bai termina diciendo que ya estaban los resultados, que habían 2330 candidatos, y entre ellos había 27 maestros marciales y el resto son todos guerreros marciales, diciendo el príncipe Qin Yue que serían pilares importantes para el país en el futuro. Y obtenerlo significa obtener el futuro del país. Al lugar terminó llegando el director de la academia Shon Li Shan, el cual rápidamente inicia dando un discurso a los estudiantes, diciendo que 60 años atrás sus antecesores formaron el primer ejército estudiantil y lucharon contra los rebeldes, salvando a Tianshui de un desastre, y ahora el enemigo había rodeado la ciudad de Kunjin, poniendo en peligro a su país, por lo tanto los había reunido allí, como a sus antecesores para luchar. Los estudiantes con este discurso parecían estar demasiado motivados gritando que lo harían por su país y por su patria, por lo que rápidamente, Shon Li Shan termina diciendo que en esa ocasión el príncipe Qin Yue sería quien liderará la lucha y los guiaría hacia un futuro brillante, a lo que este término percatándose de la presencia aterradora del abuelo del protagonista, el cual muy sorprendido se preguntaba que desde cuando el abuelo del prota se había convertido en un rey marcial, pero saliendo de sus pensamientos, comenta que le cedía la palabra al príncipe Qin Yue. Inmediatamente el príncipe Qin Yue termina diciendo que solo diría 4 cosas. Una, que todos los que se presentaron recibirían 3000 de oro. 2, si alguien pierde la vida, su familia recibirá la indemnización de un militar de rango 5, el que sobreviva recibiría otros 3000 de oro, y será ascendido oficial militar de rango 5 una vez que se gradúe. 3, cualquiera que haya hecho una contribución será reclutado como su séquito, que aceptará a todos sin importar el número. Y 4. En esa ocasión ha decidido nombrar a Li Yun Xiao como comandante, y él va a dirigirlos contra el ejército enemigo, y nadie podía desafiar eso. Esto terminó impactando demasiado al director de la academia, y a todos los allí presentes,
A lo que el príncipe les termina diciendo que si estaban descontentos con ese acuerdo, a lo que uno de los estudiantes levantó su mano y gritó que él se oponía, que no le seguiría a menos de que el protagonista le pueda derrotar. Este era Bai Chen Feng, el número 1 de la tabla de poder de la academia. A este se le unió Lin Yu, el número 2 en la tabla de poder. El príncipe Qin Yue le dice al prota que es genial ser joven, y que desafiarse era algo bueno, preguntando si acepta sus retos, a lo cual el prota asiente indicando que lo haría. Este se dirige a la arena de combate, por lo que termina llamando a aquellos dos discípulos, diciendo que debían ir rápidamente hacia él, a lo que ya en la arena de artes marciales, el protagonista decía que era un hombre ocupado y que no deberían hacer perder el tiempo a todo el mundo, así que estos dos debían enfrentarse a él. Al mismo tiempo, los allí presentes pensaban que aquellos dos están en la cima de la tabla del poder, y son los ídolos de la mayoría de los discípulos, y aunque el protagonista derrotó a Lan Xuan en un solo movimiento, fue solamente por suerte, pensando si realmente podrá luchar en un 1 contra 2, que era un simple guerrero marcial, y aquellos dos están un reino entero por encima de él, a lo que vemos como las palabras del protagonista dejaron totalmente molestos a aquellos dos discípulos, pensando Shon Li Shan que el protagonista era solamente un guerrero marcial de una estrella hace algunos días atrás, que como este ya había alcanzado 8 estrellas. El protagonista inmediatamente termina invocando a su espada de gravedad, a lo que Lin Yu termina diciéndole al protagonista que era demasiado arrogante. El protagonista le dice que, ¿qué pasa si es arrogante?, diciendo que mientras sea fuerte que importaba, por lo que inmediatamente Lin Yu lanzó un fuerte ataque hacia el protagonista con su lanza, ataque el cual el protagonista muy fácilmente lograba esquivar, comentando los allí presentes que su lanza era demasiado rápida. Sin embargo, el protagonista la esquivaba con mucha facilidad. El director comenta que aquella lanza contiene la esencia de un dragón y un tigre, que tiene una sensación de majestuosidad, diciendo que Lin Yu es solamente un maestro marcial de 3 estrellas, y sin embargo puede mostrar tal poder, que su talento era bastante excepcional. El abuelo del protagonista está sorprendido, mientras que el protagonista comenta que aquella técnica no estaba nada mal, que era el arte de la lanza del tigre dragón, que ese día él derribaría a un dragón y sometería a un tigre. Inmediatamente el protagonista llamaba la atención de Men Bai, diciendo que debía prestar atención a aquella técnica que éste quería aprender, el puño del tigre, diciendo que su maestro se lo enseñaría. El protagonista estaba a punto de impactar a aquella lanza con sus manos desnudas, dejando sorprendidos a todos los discípulos de aquella academia. A lo que inmediatamente, el protagonista golpeó aquella lanza, provocando que su lanza sea desprendida de sus manos, dejando realmente sorprendido a todos diciendo que realmente bloqueó la lanza, que cómo era eso posible. A lo que Men Bai comenta que su maestro era impresionante. Lin Yu fue lanzado algunos metros, pero rápidamente recuperó su lanza, saltando y lanzando un ataque el cual parecía ser sumamente poderoso. Debido a que era un ataque desde el cielo, rápidamente vemos una gran cantidad de dragones descendiendo, los cuales se aproximaban al protagonista, el cual con su espada de gravedad lo esperaba pacientemente. Este decía que debía ir adelante, diciendo que quería ver qué era más fuerte, si su lanza del tigre dragón rugiente, o su cuerpo. Nos cuentan que cuando uno cultiva la técnica de templado del cuerpo tirano, la fuerza del cuerpo se divide en 3 niveles, y si uno logra el cuerpo dorado inmortal, puede ascender para convertirse en un santo inmediatamente. Ya que con el movimiento de una mano, o un solo paso, las montañas se derrumbarían y el suelo se agrietaría. El protagonista ya tenía el primer nivel del cuerpo tirano, el cual utiliza estando a punto de ser impactado por aquella gran técnica, a lo que aquellos discípulos que miraban la colisión entre aquella técnica y el cuerpo del protagonista, decían que el protagonista estaba loco, diciendo que acaba de recibir el golpe directamente, comentando que no podría estar bien tras recibir aquella técnica, a lo que algunos decían que el prota era su ídolo. Alguna chica incluso dijo que aunque esté gravemente herido, sería su ídolo, que era muy guapo y hermoso. Pero el protagonista terminó saliendo de entre el humo, pensando que no era de extrañar que el soberano marcial tirano haya podido resistir su espada asesina de estrellas con su cuerpo dorado indestructible, y riendo comenta que la primera etapa, el cuerpo de cristal, era muy interesante. Seguía riendo dejando a todos en él
lugar sumamente sorprendidos, a lo que vemos a Lolando, la cual pensaba para sí misma que lo había despreciado en aquel entonces y en adelante es probable que sus caminos no se vuelvan a cruzar, diciendo que solamente se hará más y más fuerte, y se alejará cada vez más de ella, y solamente podría observarlo desde la distancia mientras la deja en el olvido, a lo que vemos como Bai Chen Feng le dice a Lin Yu, que deben unir fuerzas, diciendo que no debía preocuparse por lo que digan los demás. Que solamente trabajando juntos tendrían una oportunidad, para vencer al prota. Este chico termina liberando todo su poder, los dos chicos rápidamente se lanzan al ataque utilizando el molino del pecado, y el arte definitivo de la lanza del tigre dragón rugiente. Estos dos ataques parecían estar a punto de impactar al protagonista con un gran poder. Los estudiantes pensaban que ese ataque combinado de dos genios, que incluso un gran maestro marcial de una estrella seria derrotado, pero él, protagonista utilizando la intención de la flor de loto, terminó recibiendo aquellos dos ataques y después de disipar aquel gran poder decía que era su turno, por lo que inmediatamente activa el canto de la espada de loto, utilizando los 10 pasos hacia la muerte. Un ataque fue desatado por el protagonista, ataque que hasta aquellos chicos sabían que tenían que esquivar, pero el protagonista terminó activando la técnica de gravedad con su espada, provocando que sea inevitable para estos dos chicos recibir aquel ataque, a lo que vemos como tras recibir aquel ataque, incluso la arena quedó destrozada, dejando a aquellos dos sumamente heridos. Todo el mundo quedó demasiado sorprendido debido a la gran fuerza que el protagonista había demostrado, preguntando el prota que quien más estaba insatisfecho, diciendo que quien estuviese insatisfecho debía subir al ring inmediatamente y no perder el tiempo. Después de que nadie se opusiera, el protagonista estaba jactándose de felicidad, debido a que no perdería más tiempo. A lo que vemos como al día siguiente, en el campo de asignación, se encontraban los guardianes del Estado, un montón de ancianos y los discípulos de la academia de Yan Man. El padre de An, el amigo del protagonista, termina diciéndole al abuelo del prota que nadie más se presentaría, diciendo que incluso sin el ejército central, sus fuerzas actuales son suficientes para marchar, por lo que el abuelo termina llamando al comandante Xiao diciendo que era momento de empezar. El comandante se dirige al palco y tomando aire, suelta un fuerte grito, que incluso parecía el rugido de un león, ordenando que los guardianes del Estado tenían 3 minutos para reunirse, que debían apurarse, diciendo que es una llamada a las 5 unidades, y que cualquier desobediencia resultará en un castigo por la violación de las órdenes. Estas palabras terminaron llegando incluso a la mansión del príncipe mayor, diciendo Gao Feng que era el comandante Xiao, que seguramente el protagonista debía haberle curado y su poder era aún mayor que antes. El príncipe mayor decía que, ¿qué pasaba con eso?, diciendo que más del 90% del ejército central estaba bajo su mando, diciendo que si acaso estaba tratando de reunir a las 5 unidades de los guardianes del Estado, que debían ir a ver. A lo que vemos como en las profundidades del palacio alguien termina diciendo que finalmente había regresado el comandante Xiao, el cual al parecer es el rey. Este se estaba muriendo en puras penurias, pensando bastante feliz que por fin podía estar en paz. Por otra parte, en la familia Lang, el hijo del patriarca le pregunta a su padre, que si acaso esa voz de antes, podría ser el comandante Xiao, cuya cosa afirma, diciendo que definitivamente era el comandante Xiao, el mejor artista marcial de Tianshui, ha regresado después de 5 años de haber estado en silencio, diciendo que parece venir del campo de asignación del ejército y tal parece que el destino ha trazado su curso. Su hijo le pregunta qué quería decir, y este dice que el día siguiente era el cumpleaños de la concubina Xiang, diciendo que debía hacer que sus hombres preparen regalos para el palacio, preguntando si la concubina Xiang no era la madre del príncipe Qin Yue, comentando aquel patriarca que tal parece la familia Li les iba a pisotear la cabeza durante muchos años. A lo que vemos como inmediatamente, la primera unidad terminó presentándose. Se trataba de Gao Fen y sus hombres. También el príncipe Qin Yan se encontraba llegando al lugar. Seguidamente terminaron llegando la segunda y la quinta unidad de los guardianes del Estado. Seguidamente terminaron llegando la cuarta y la tercera unidad con la comandante Bai y la profesora Luo. Con esto los capitanes de los guardianes del Estado finalmente se habían presentado. Viendo a todos estos generales, los estudiantes de Jianlan se encontraban eufóricos, diciendo el comandante Xiao que el deber de los guardianes es proteger la tierra natal, y debían ser meticulosos y estar preparados para morir.
y el estado de Baisán está invadiendo su territorio, y el emperador había dado la orden de movilizar al ejército central, diciendo que en ese momento solamente había unas 2000 o 3000 personas en ese lugar, pensando el príncipe mayor que ese centenar de guardianes del estado también participarían. Diciendo que el ejército cuenta con 100.000 personas, aunque todos sean maestros marciales, era inútil. Pero el comandante Xiao, bastante molesto, grita que los 124 generales del ejército central recibirían la pena de muerte por desobedecer las órdenes del emperador, y debían enviar a todos a buscarlos y llevarlos ante él, que llevaría el castigo legal ahí mismo. El príncipe mayor, desafiando al comandante Xiao, le dice que cómo se atreve a intentar eliminar a los generales del ejército, por lo que el comandante Xiao, molesto, le dice que como uno de los generales del ejército central, y sobre todo siendo el príncipe del país, por liderar la oposición y no tener en cuenta la seguridad de la nación, también sería decapitado. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así, y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.